Continuamos en Salud Hoy y ahora vamos a hablar sobre otro tema, acerca de la trombofilia en el embarazo. Se trata de problemas de coagulación en las embarazadas y que incluso puede llegar a provocar abortos espontáneos. Vamos a recibir nuevamente en nuestro programa al doctor Nicolás Marchetti de la Asistencial Médica Departamental de Maldonado, quien nos aporta más datos sobre esta patología. La trombofilia, que así lo llamamos, a los problemas de la coagulación que pueden afectar a una futura mamá en el desarrollo de un embrión, en el desarrollo de su embarazo, son un motivo de consulta muy frecuente en la consulta hematológica y concurren futuras mamás con sus parejas haciendo múltiples preguntas y tratando de desglosar un poquito qué es lo que tiene que ver con las complicaciones hematológicas y qué es lo que tiene que ver con otros aspectos que pueden complicar el embarazo. Para entender un poco qué es lo que es la trombofilia, tenemos que entender lo que es el sistema mayor que se llama el sistema de la hemostasis. ¿Qué es la hemostasis? Es un conjunto de mecanismos que aseguran que nuestra sangre circule dentro del sistema circulatorio en un perfecto equilibrio. Esto es, que no haya una tendencia a sangrar por demás, ni haya una tendencia a formar coágulos por demás. En ese grupo de sistemas intervienen varios factores, desde la pared del vaso sanguíneo, pasando por un grupo de proteínas que están en la sangre, algunos que van en sentido de formar coágulos y otros que van en sentido de disolver coágulos, y además hay un grupo de células que llaman plaquetas. Todos estos elementos interactúan entre sí y en conjunto con el flujo sanguíneo circulatorio para asegurar que la sangre esté siempre en estado líquido y que se produzca un coágulo si el vaso sanguíneo se daña de alguna manera. La trombofilia entonces sería la formación de coágulos en cualquier lugar, en algún lugar determinado. ¿Por qué razón se formarían coágulos? Ahí está. La trombofilia en el embarazo puede afectar tanto a la madre como al bebé. A la madre produciendo un accidente vascular, la mayor de las veces a nivel del sistema venoso. Se produce un coágulo en una parte del sistema circulatorio, muchas veces a nivel de una pierna, y ese coágulo puede migrar provocando lo que llamamos una embolia con riesgo de vida. Y por otra parte, la inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos a nivel del circuito placentario o del circuito fetal pueden estar interfiriendo con la correcta nutrición del embrión y del feto, y por lo tanto hay un grupo de manifestaciones obstétricas vinculables a la trombofilia del embarazo, a las cuales tenemos que investigar oportunamente si tenemos la sospecha de que está ocurriendo un evento de ese sentido. De manera que restricción del crecimiento intrauterino del embrión, la maduración antes de tiempo de la placenta, lo que llamamos desprendimiento de placenta normoinserta, la preeclampsia severa y precoz, son manifestaciones obstétricas que uno puede vincular y debe sospechar una trombofilia de base, que debe ser investigada de múltiples maneras y orientado según criterios que tienen que ver con guías que hay a nivel internacional y que se han refrendado a nivel nacional por clínicas médicas, ginecológicas y hematológicas, para poder guiar justamente y tratar de separar, de desglosar en el caso particular que nos toca, cómo abordar a esa paciente en particular. Y siempre en equipo interdisciplinario con los colegas de ginecotocología y obstetricia y medicina interna. Ahora vamos a volver al tema de la embarazada, pero quiero ir todavía más general. El hecho de que haya una dificultad en esta hemostasis, como tú decías, ¿de qué depende? O sea, ¿puede haber causas que podamos conocer o no? Las trombofilias muchas veces se llaman trombofilias combinadas porque se combinan más de un factor. La trombofilia puede ser constitucional, es decir, la persona nace con ciertas proteínas que tienen características diferentes de lo habitual y pueden dar tendencia a coagular por demás. O puede estar faltando un inhibidor de la coagulación. Y si falta un inhibidor, entonces los platillos de la balanza se desbalancean en favor de la formación de trombos, de coágulos. Al mismo tiempo, dentro del embarazo ocurren cambios fisiológicos que tienen que ver con la parte hormonal y metabólica que la mujer sufre durante el embarazo y pueden, como yo te decía, producir un estado protrombótico, una trombofilia fisiológica del embarazo por cambios en esos factores hormonales y metabólicos. Hay ciertos límites de referencia que podemos considerar como normales, pero por fuera de esos límites de referencia a veces hay zonas grises en las cuales si concurren otros factores tenemos que prestarle atención a esas cosas que están surgiendo dentro del embarazo. Hay factores que tienen que ver con el sistema inmunológico. El embarazo produce cambios a nivel del sistema inmunológico de la futura mamá y puede estar desencadenando elementos de autoinmunidad que provocan inflamación del endotelio de los vasos sanguíneos y eso determinar en una segunda instancia que empieza a producirse el estado de trombofilia. ¿Qué porcentaje de mujeres
padecen de esto? Hay un elemento que es contundente que tiene que ver con las pérdidas recurrentes de los embarazos o los malos resultados obstétricos, y en ese sentido hay un grupo de pacientes a los cuales se reconoce la trombofilia como la posible desencadenante. Estamos hablando de que cuando se estudia a una paciente por pérdidas recurrentes del embarazo, la trombofilia surge entre un 10 y un 20% según las series. Para ese tipo de mujeres que tienen pérdidas recurrentes del embarazo. Pérdidas recurrentes del embarazo, exacto. O sea, la mujer embarazada que consulta a un hematólogo es porque ya tuvo alguna pérdida. Concurre enviada por su médico de referencia, muchas veces médico generalista, otras veces el obstetra que se ha hecho la pregunta de por qué ha habido un mal resultado obstétrico previo. A nivel internacional todavía las guías no están abordando a las trombofilias como un estudio rutinario del embarazo, porque no corresponde hacerlo. Si estudiáramos a las mujeres desde el punto de vista de la trombofilia cuando no han tenido ninguna concepción, ningún embarazo, entonces estaríamos estudiando por sobremanera a las pacientes y deberíamos estudiarlas de sobremanera también, o sea, estar buscando problemas donde realmente la frecuencia no lo amerita. Solamente cuando hay un antecedente personal de una enfermedad tromboembólica afuera de un embarazo o un antecedente familiar de una trombofilia que llamamos hereditaria, corresponde investigar ese mismo factor trombofílico de trombofilia hereditaria en la paciente si además hay una historia familiar de eventos tromboembólicos. Las manifestaciones obstétricas vinculables a trombofilia son muchas y depende del tipo de trombofilia que podemos encontrar a la trombofilia como responsable de una restricción del crecimiento intrauterino y bebés nacidos a pretérmino. A veces son pretérminos severos, con una viabilidad que puede ser muy dificultosa. Incluso si la trombofilia es hereditaria, el recién nacido puede estar también heredando esa trombofilia. Eso es un tema también a considerar y que el neonatólogo debe conocerlo. Cada situación es muy particular. Por suerte no nos toca asistir con demasiada frecuencia a complicaciones de recién nacidos que tengan esa dificultad. Si la trombofilia se diagnostica a tiempo, la gran mayoría de las veces podemos asistirla sin complicaciones severas para el recién nacido. Y ahora vamos a escuchar al doctor Santiago Pomoli, también de la Asistencial Médica Departamental de Maldonado, quien nos habla acerca de las posibles causas que pueden provocar los abortos espontáneos en este tema. Tenemos que partir de la base de entender de que sí hay problemas de coagulación en los cuales llamamos trombofilias, es decir, son enfermedades en las cuales hay alguna alteración en el equilibrio que hay entre, la coagulación es un equilibrio entre favorecer la coagulación y prevenir la coagulación, es decir, entre procoagulantes y anticoagulantes que tenemos en nuestro sistema de coagulación. Las trombofilias son enfermedades que hacen que se favorezca la formación de coágulos y eventualmente una trombosis. Y sí se ha visto que estas cosas complican determinados embarazos, porque no son todos. No todo embarazo complicado, no todo embarazo que se pierde, eso es consecuencia de una trombofilia. Para que se hagan una idea, que por ejemplo muchas veces es muy frecuente la consulta de la pérdida de un primer embarazo, que obviamente es un hecho que a nadie le gusta y es un hecho que es un problema, sobre todo para la pareja, pero un 25% de los primeros embarazos se pierde espontáneamente por otra razón y no por un problema de trombofilia. Distinto es cuando esa paciente pierde uno, pierde un segundo, pierde un tercero, entonces uno ahí sí tiene que pensar que puede haber algo que está interfiriendo en el normal desarrollo de ese embarazo. Entonces, ese es el primer concepto que creo que es importante, saber de que sí hay, que uno de los problemas de la coagulación es una de las complicaciones que hay en los embarazos, pero no todas las complicaciones del embarazo pasan por problemas de la coagulación. Tú me comentabas que a veces las consultas de hematólogos parecen las consultas de ginecólogos por la cantidad de embarazadas que consultan, capaz que sin necesidad, ¿no? Sí, por suerte ahora, desde hace unos años, desde la cátedra de hematología se ha tratado de acotar y, digamos, haber un consenso en los cuales definir más claramente qué estudiar y qué no. Hubo un momento en el que no era así y realmente sí, digamos, como yo hablaba muchas veces con embarazadas que tuvieron sus embarazos, eran mujeres sanas, con embarazos sanos y que, bueno, porque en ese momento no se sabía bien y entonces se trataban para prevenir algo y demás, entonces cursaron embarazos normales pensando que tenían un problema. Entonces creo que eso lo hemos logrado acotar un poco y definir más claramente qué pacientes son las que uno sospecha que puedan haber problemas en la coagulación. Lo otro que hay que tener en cuenta es porque la embarazada va preocupada por su embarazo y va pensando en
que no quiere perder el embarazo, y eso está muy bien, pero muchas veces también estos problemas de coagulación son un riesgo para ella. Y muchas veces nosotros tratamos esas trombofilias durante el embarazo, no por el embarazo en sí mismo, sino por el riesgo que la paciente desarrolle una trombosis. Y eso a veces queda de lado y no se entiende muy bien. Entonces, eso es lo que también tienen que entender la embarazada, que no solo para cuidar su embarazo, sino que muchas veces también la estamos cuidando a ellas en prevenir este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, el sistema de la coagulación es un sistema de equilibrio, como hablamos. En el embarazo, como bien había dicho el doctor Marchetti, se genera una serie de cambios y también la coagulación sufre cambios. ¿Para qué? Porque el organismo se prepara para el momento del parto. El momento del parto es un momento, digamos, hoy en día, digamos, tenemos sanatorios, asistencia, pero bueno, biológicamente en su momento, como cualquier otro animal, digamos, el parto es un momento en el cual se sangra y se sangra mucho. Entonces, uno de los mecanismos que tiene el organismo es hacer que haya un estado de procoagulación. ¿Para qué? Para que el sangrado sea corto. Entonces, hay proteínas de la coagulación que aumentan, los anticoagulantes naturales descienden, y entonces todo eso es en pro de tratar de sangrar menos, pero eso predispone en cierta manera también a las trombosis. Y si hay alguna otra cosa más, ese equilibrio se rompe lo suficiente como para que se genere la trombosis. Es por eso que muchas veces los tratamientos de prevención, una vez que termina el embarazo, la mujer igual sigue durante varias semanas con medicación para prevenir que tenga una trombosis, porque es el periodo en el cual se vuelve a restablecer el sistema de la coagulación normalmente. Los invitamos a hacer una nueva pausa, pero en el próximo bloque vamos a continuar hablando acerca de la trombofilia. Ya regresamos.